En el puerto de Essaouira, ciudad situada en la costa atlántica de Marruecos, buscamos a un hombre venerable de esta ciudad. Boubacar Ghania es un maestro de música nahua. Esta tradición del sur de Marruecos surgió del mestizaje de los sonidos bereberes originales del país y los ritmos africanos. Hasta Essaouira fueron arrastrados hace siglos miles de esclavos negros. Estos esclavos acabaron aceptando el Islam, pero conservaron algunas de sus creencias animistas. La música nahua prueba que el Islam no es una cultura replegada sobre sí misma. Por el contrario, a lo largo de los siglos se ha visto enriquecida con múltiples influencias. Sin embargo, no siempre ha sido así. En el país de los nahuas surgió en el siglo XII un movimiento religioso que se aferró a la ortodoxia islámica para triunfar. Eran los almohades. Los almohades basaron toda su fuerza en la fe en el dogma de la unicidad divina. No hay más Dios que Alá. Estamos en Tin Mel, un rincón perdido en el Atlas. Por extraño que parezca, aquí nació el movimiento almohade. Hoy, en Tin Mel, viven muy pocos hombres. Son bereberes Masmuda, la tribu de la que surgieron los almohades. Los antepasados de estos hombres lucharon ferozmente contra los almorávides, dueños por entonces de todo el Magreb y Al-Ándalus. ¿No resulta increíble que los pocos habitantes de un lugar tan perdido y casi inaccesible fueran capaces de fundar un nuevo y más poderoso imperio? La explicación a esta pregunta podría estar en lo inaccesible de esta región. A las difíciles condiciones de acceso se sumaron las fuertes defensas construidas por los almohades. Ibn Tumart fue el fundador y guía espiritual del nuevo movimiento. Una vez se supo seguro en su bastión, decretó la guerra santa contra los almorávides. Tin Mel se encuentra situada junto a un puerto clave para las comunicaciones de la región. Los almohades comprendieron la privilegiada posición que ocupaban y la convirtieron en un arma eficaz contra los almorávides. En 1130, Abdelmumin sucede a Ibn Tumart. El nuevo gobernante se autoproclama califa. Con ello une a su poder político y militar una autoridad religiosa indiscutible. Como príncipe de los creyentes, goza ya de la autoridad moral necesaria para derrocar a los almorávides. Tras unos años de guerra de guerrillas en las montañas, en 1140 los almohades se deciden a salir a campo abierto. Conquistan el norte de Marruecos y la región argelina de Orán, pero no consiguen tomar Marrakech, la capital almorávide. En Al-Ándalus se limitan a entrar en Sevilla. Numerosas ciudades andalusíes, como Murcia, aprovechan para rebelarse contra los almorávides y alcanzar la independencia. La salida de los almorávides de Al-Ándalus propició el nacimiento de una serie de reinos independientes llamados segundas taifas. El principal de ellos tenía su capital en Murcia. Al frente de ese reino estaba Ibn Mardanis. La fértil huerta de Murcia proporcionó abundante alimento a sus ejércitos que se adueñaron de todo el Levante. En plena huerta erigió Ibn Mardanis un palacio de recreo del que hoy apenas quedan algunos cimientos. Frente a él levantó un castillo, una atalaya muy difícil de conquistar. La atalaya fue construida de una forma bastante peculiar. Sus esquinas en ángulo están ideadas para dificultar posibles agresiones. Ibn Mardanis se convirtió en el símbolo de la independencia de Al-Ándalus.
Combatió primero contra los almorávides y con ello ganó gran prestigio. Más tarde, no dudaría en enfrentarse también a los almohades. En el mismo tiempo en que fue fundada la taifa de Murcia, los almohades consiguieron entrar por fin en Marrakech. Todo el actual territorio de Marruecos había caído en sus manos. Tras la conquista, la ciudad pasó a ser capital del imperio. Marrakech se convertirá en una de las principales urbes del mundo, un gran mercado donde confluían gentes llegadas de los 4 puntos cardinales. Desde entonces es conocida como Marrakech al-Bahia, o la ciudad que alegra el corazón. En los años siguientes, la ciudad iba a experimentar un gran desarrollo, en algunos aspectos comparable al que tuvo la Córdoba califal. Los almohades quisieron que el enorme poder que habían alcanzado quedara de alguna forma expresado, engrandeciendo su capital. Por esta razón, iniciaron una intensa labor de urbanización en esta ciudad. Esta es la puerta de la Kasba, la ciudadela real fortificada, que los almohades adosaron al flanco meridional de la muralla. En el interior de la Kasba bullía una intensa vida palaciega propia de la corte del soberano más poderoso de aquel tiempo. La urbanización de la ciudad imperial no hubiera sido posible sin un buen sistema de abastecimiento de agua. Los almohades realizaron un gran esfuerzo en este sentido con la construcción de jettaras, o canales subterráneos destinados a proveer a la ciudad de agua abundante procedente de las montañas del Atlas. Hoy como entonces, la llanura de Marrakech sigue siendo una tierra árida en donde el agua de las jettaras resulta un preciado tesoro. Aún hoy, abastece a los jardines del Agdal, una gran zona ajardinada construida por los almohades cerca de la Kasba. Por entonces estos jardines no se limitaban a ser un lugar de recreo. De su inmenso huerto salían alimentos que abastecían a la corte. El jardín de la Menara es también fruto del crecimiento urbanístico experimentado por Marrakech en época almohade. Posee un bello pabellón situado junto a un estanque. El pabellón y su estanque eran lugar de celebración de fiestas organizadas especialmente para conmemorar campañas militares victoriosas. En el gran estanque se libraban competiciones y juegos acuáticos. Los almohades también construyeron el símbolo indiscutible de Marrakech. Con el crecimiento de la ciudad se hizo necesario construir una gran mezquita. Este nuevo templo fue llamado Kutubiyya porque a su alrededor se concentraban los kutab, o libreros escribanos. La torre de la mezquita es también conocida como Kutubiyya desde entonces. En su cuerpo superior o linterna se observan los bellos azulejos de color turquesa con que la adornaron los almohades. Las salas de oraciones y el patio fueron construidas con dimensiones excepcionales para la época. Su superficie total es de 5.000 metros cuadrados, posee 17 naves y 11 cúpulas. A mediados del siglo XII, apenas 6 años después de la conquista de Marrakech, el califa Abdelmúmin decidió visitar Tinmel. Aunque Tinmel se había quedado pequeño para un gran soberano como él, Abdelmúmin no olvidaba que en este perdido lugar se sentaron las bases de su imperio. El califa almohade quiso que los tiempos recordaran la cuna de sus antepasados
con la construcción de una mezquita excepcional. Este es el mihrab, que marca la dirección a la Meca. Sobre él se eleva una bella cúpula adornada con mocárabes. Es este uno de los primeros ejemplos de cúpula que usa este recurso, que fue muy utilizado en Marruecos y en Al-Ándalus en los siglos siguientes. Con el paso del tiempo, la mezquita dejó de servir como lugar de oración, fue abandonada y cayó en ruinas. Una oportuna restauración realizada en 1992, con la colaboración de las autoridades españolas, ha conseguido recuperar parte del primitivo aspecto de este lugar. Los almohades fundaron nuevas ciudades, como Rabat, capital actual de Marruecos. En el siglo XII, la que hoy es importante urbe, no era más que un pequeño puerto. La suerte de este lugar iba a cambiar cuando los almohades decidieron establecer aquí un gran campamento. El nuevo asentamiento fue llamado Ribat al-Fath, o Campo de la Victoria. Los muros de la Udaya ocultan el corazón del casco antiguo de Rabat. Si penetramos por una de sus puertas, estaremos caminando por el mismo lugar donde en 1163 el califa Abdelmúmin reunió a sus ejércitos. Donde hoy juegan niños, entonces se entrenaban unos 300.000 hombres ansiosos de entrar en combate. Las últimas luchas los llevaron a conquistar Túnez y parte de Libia. Los ejércitos imperiales estaban concentrados en Rabat porque el califa planeaba conquistar Al-Ándalus. Su muerte le impidió poner en práctica su plan. Abu Yaqub Yusuf, el nuevo califa, lanza una gran ofensiva contra Al-Ándalus en 1171. De los numerosos reinos de taifas, solo el señor de Murcia, Ibn Mardani, se le opone. Tras la muerte de este, en 1172, se completa la conquista. El ejército victorioso se retira a Sevilla. Abu Yaqub Yusuf eligió Sevilla como su centro de operaciones. El califa almohade permaneció en la península varios años, durante los cuales la ciudad se convirtió en capital imperial. Paseamos ahora por la antigua judería, hoy barrio de Santa Cruz, que gozó en época almohade de una activa vida económica y comercial. En estas calles coincidieron entonces sabios, poetas y artistas de todo Al-Ándalus y el Magreb. La ciudad andaluza tiene fama de ser una de las más bellas del mundo. Su actual aspecto se debe en gran medida a las obras realizadas por los almohades. Para conocer de cerca la mayor realización que dejaron los almohades en Al-Ándalus, nos acercaremos a la Catedral Sevillana. La torre formó parte de una gran mezquita iniciada por Abu Yaqub al año de su llegada y terminada 12 años más tarde. Cuando los cristianos conquistaron Sevilla, la mayor parte del templo musulmán fue destruido, pero la Giralda se salvó. Lo más característico de la Giralda son sus paños decorativos. En esta ornamentación se mezclan las influencias traídas por los almohades desde el norte de África con la rica herencia andalusí. Además del antiguo alminar, de la primitiva mezquita almohade ha podido conservarse parte del patio de los Naranjos. Abu Yaqub Yusuf mandó también reformar un antiguo acueducto romano, del cual se conservan los llamados caños de Carmona. Los almohades emprendieron obras en la antigua residencia palaciega de los reyes taifas de Sevilla, situada en los Reales Alcázares. La intervención almohade se centró en el llamado Patio de los Yesos. En sus arquerías, la malla decorativa en forma de sebcas, similar a la de la Giralda, no deja lugar a dudas de que se trata de una obra almohade.
La Torre del Oro también fue construida por los almohades. Este bello torreón tenía como misión específica defender el puerto fluvial. Muy parecida por su forma poligonal a la Torre del Oro, es la Torre de Espantaperros de Badajoz. Esta ciudad, situada al norte de Sevilla, tuvo gran importancia en época andalusí. Badajoz se asienta a orillas del río Guadiana, una región que era en época andalusí zona fronteriza de primer orden. Por esta razón, Abu Yaqub Yusuf emprendió de inmediato el reforzamiento de su antigua alcazaba y de las murallas que rodeaban la ciudad. La magnitud de la labor constructiva almohade no hubiera sido posible sin una buena base económica. Las conquistas permitieron el control de las rutas del oro procedente del Sudán. Las cecas, o fábricas de moneda de la época, comenzaron a emitir dinares con un peso doble al habitual. La variación de peso del dinar almohade acabó afectando a la moneda de oro cristiana, que también duplicó su valor. Por ese motivo, pasó a denominarse dobla. El esplendor material se ve acompañado por un auge cultural y científico sin precedentes. Al-Ándalus ve nacer en este tiempo importantes personalidades como Ibn Rushd, el famoso Averroes. Nacido en Córdoba, es considerado un filósofo universal por haber dado a conocer a Aristóteles. Mosé ben Maimón, llamado Maimónides, también nació en Córdoba y como Averroes era considerado un gran filósofo, aunque destacó sobre todo como médico. Fue la personalidad más relevante entre los judíos andalusíes. En Al-Ándalus existió una importante minoría hebrea. Los judíos habitaban sobre todo en ciudades como Córdoba, Lucena o Sevilla, pues era poco frecuente encontrarlos en zonas rurales. Vivían en sus propios barrios, llamados juderías, y se regían por sus propias ordenanzas. Ibn Arabi, de Murcia, fue otra de las personalidades nacidas en Al-Ándalus en época almohade. Ibn Arabi es considerado el más grande místico del Islam. Representa la culminación del sufismo, una forma peculiar de interpretar esta religión. La santificación de sabios y místicos es frecuente en el mundo islámico. De Marruecos a Indonesia, toda ciudad que se precie debe tener uno o dos santuarios. Este que vemos aquí está situado en la ciudad tunecina de Nefta. Hacia ese santuario, o morabito, se dirigen en procesión los miembros de la orden religiosa de Sidi Bou Ali. Los discípulos y devotos de Sidi Bou Ali atribuyen poderes sobrenaturales a su fundador, cualidades propias de los santos, como la capacidad para obrar milagros incluso después de muerto. Esos efectos beneficiosos salen a la luz mediante el ritual que tendrá lugar en el morabito. El ritual que nosotros seguimos es el ritual alawi. Consiste en lanzar una serie de elogios al profeta y narraciones sobre Ali. La persona que baila se deja llevar por una especie de fiebre y empieza a decir cosas que algunas veces se entienden y otras no tanto. A veces vienen enfermos aquí. Por experiencia hemos comprobado que con nosotros mejoran.
en este tema nos hemos adelantado a la ciencia. El poleo. Esta es la medicina auténtica para resfriado. En Yegen, en la Alpujarra de Granada, vive el yerbero Antonio Blanco. Se dirige a recoger plantas en las laderas de Sierra Nevada. Estos mismos lugares fueron frecuentados por los sabios botánicos de Al-Ándalus. En Al-Ándalus, la medicina estaba basada en el conocimiento exhaustivo de los principios activos de muchas plantas, por lo que se podían aplicar métodos curativos eficaces. Los médicos de aquel tiempo, como Antonio Blanco, mantenían un contacto directo con la naturaleza. Los médicos botánicos andalusíes formularon ya muchas de las teorías y terapias que hoy defienden las medicinas alternativas. Y esto que ven ustedes aquí es el té o menta. Té o menta de la sierra. Hemos sido invitados a asistir a la recogida de rocío, que ha de llevarse a cabo siempre durante la luna de mayo. El rocío era un ingrediente fundamental en la medicina tradicional andalusí. Este antiguo método de sanación ha sido recuperado recientemente por estas personas. El nombre con el que se le denomina es espagiria. La espagiria llegó a la península ibérica con los árabes, quienes a su vez la habían conocido en Egipto. Al-Ándalus fue uno de los países musulmanes que más fervientemente acogió esta práctica. Una vez en el laboratorio, comprobamos que el proceso de extracción de las sustancias curativas puede compararse con la alquimia, una ciencia oculta. Combina disciplinas aparentemente muy distintas, como la botánica, la alquimia, la mística y también la astrología. Durante el tratamiento de un enfermo es muy tenida en cuenta su carta astrológica. Además, resulta imprescindible saber cuál es la situación de cada astro en el cielo en el momento en que se van a elaborar los preparados, tal y como explica Yavir, uno de los espagiristas. Aquí lo que se hace es representar las posiciones de los planetas, puesto que tienen una correspondencia con las plantas y con los procesos a los que las sometemos. Cada una de estas fichas es un imán con el signo de uno de los planetas, de los 7 planetas básicos. Y estos otros, pues, marcan el medio cielo y el fondo del cielo, es decir, las posiciones del cielo. Y aquí los signos del zodíaco. Cada día se van variando según la carta astrológica del día, de tal manera que tengamos un mapa siempre exacto de cómo está el cielo para saber qué procesos podemos hacer y cuáles hay que esperar. La espagiria, heredera de la medicina tradicional andalusí, aparece hoy más cercana a las prácticas de los curanderos y sus tratamientos personalizados que a la medicina convencional. Al-Ándalus fue patria de grandes médicos, como la dinastía de los Amenzoar. Uno de los miembros de esta saga se convirtió en consejero y médico personal del califa almohade al-Mansur. Este califa no emprendía ninguna campaña militar si en ella no le acompañaba este gran médico. En 1195, el califa al-Mansur y el rey castellano Alfonso VIII se enfrentan en Alarcos. Los almohades derrotan a los castellanos, pero los cristianos consiguen reponerse y tan solo 17 años después de ser vencidos en Alarcos, León, Castilla, Navarra y Aragón obtienen una gran victoria en las Navas de Tolosa. Tras las Navas de Tolosa,
La sentencia para los almohades estaba dictada. Los cristianos hallaron vía libre hacia el corazón de Al-Ándalus. La gran ofensiva se inicia en 1230. Ese mismo año, Castilla y León ponen fin a sus diferencias al unificarse. En menos de 20 años, los ejércitos cristianos se han apoderado ya de todo el valle del Guadalquivir. Los castellanos llevaron consigo a las tierras conquistadas sus rebaños mediante la trashumancia, el traslado a pie de ganado por cañadas y veredas. Desde entonces, la trashumancia se viene practicando en Andalucía. El avance castellano en el sur y el levante peninsular provocó la salida de la península de cientos de miles de andalusíes a lo largo del siglo XIII. La mayoría de estos exiliados se refugió en el norte de África, especialmente en Marruecos. Rabat fue uno de los puntos que mejor los acogió. Un decreto de 1239 ofrece a los recién llegados viviendas y tierras en Rabat para que erijan allí una ciudad acogedora y de convivencia. Los andalusíes se hicieron un hueco en la sociedad de Rabat sin perder su identidad. Mantuvieron sus costumbres, sus tradiciones artesanales y su música. A la llegada de los andalusíes, el imperio almohade se desmoronaba. Un ejemplo de esta profunda decadencia es la mezquita de Hassan. La intención de sus constructores era convertir esta mezquita en la más grande de su época. Sus salas de oraciones estaban proyectadas para acoger a 40.000 fieles. Su torre monumental pretendía superar en elegancia a sus gemelas, la Giralda y la Torre Cutubilla de Marrakech. Las obras se detuvieron temporalmente en 1199 y jamás volvieron a reiniciarse.